En un pueblo olvidado, rodeado de pantanos y árboles torcidos, corría un rumor sobre el torcido, un ser que alguna vez fue humano. Se decía que había nacido con una deformidad tan espantosa que sus propios padres lo encerraron en el sótano de una casa vieja, lejos de las miradas. Con los años, su cuerpo se retorció aún más. Su espalda se arqueaba como un árbol seco. Su rostro estaba desfigurado, con una sonrisa permanente que no era de alegría, sino de dolor. Un día la casa ardió en llamas y todos pensaron que el torcido había muerto. Pero los más viejos del lugar advertían que en las noches de luna nueva aún podía verse su silueta moviéndose por el pantano, con pasos torpes, arrastrando un pie como si cada movimiento le doliera. Los jóvenes del pueblo, incrédulos, decidieron comprobar la leyenda. Una noche entraron en la casa abandonada donde todo había comenzado. El aire era pesado, el suelo estaba húmedo y el olor a podredumbre impregnaba el lugar. Entre las sombras escucharon una respiración agitada, y después un crujido extraño, como huesos partiéndose. Cuando la linterna iluminó el rincón, allí estaba, un cuerpo deforme, torcido en ángulos imposibles, con ojos brillantes que parecían no parpadear nunca. Su sonrisa grotesca se abrió aún más cuando los vio. Los muchachos corrieron, pero uno tropezó. El último grito que escucharon fue desgarrador, ahogado por un crujido húmedo. Desde entonces, cada vez que alguien pasa por ese lugar, dicen que puede escuchar los pasos arrastrados del torcido siguiéndolos, y una respiración ansiosa detrás de la nuca. En un hospital antiguo, las enfermeras solían turnarse en las guardias nocturnas. Una de ellas, llamada Elena, acostumbraba a recorrer los pasillos solitarios a medianoche. Aquella noche todo parecía normal, hasta que escuchó algo extraño, una risa infantil que resonaba entre las paredes. Intrigada decidió seguir el sonido. La risa la llevó hasta un ala cerrada del hospital, clausurada desde hacía años. Al final del pasillo encontró una puerta entreabierta. Dentro había una habitación polvorienta, con una cama vieja y rota en el centro. Elena encendió su linterna, pero no había nadie. De pronto, la puerta se cerró con un golpe seco a sus espaldas. El aire se volvió helado y la risa se transformó en un grito agudo que la dejó paralizada. El espejo del cuarto comenzó a empañarse solo, y allí apareció con letras temblorosas una frase escrita desde adentro. «Juega conmigo». Elena gritó, pero nadie la escuchó. Al día siguiente, los guardias encontraron la habitación vacía, y en el suelo, marcas de pequeñas manos ensangrentadas que parecían arrastrarse hacia afuera. Desde entonces dicen que en las madrugadas aún se escucha la risa de aquella niña. Ocurrió un hecho que pocas personas se atreven a contar en voz alta. Fue en la década de los años 70, cuando un joven sacerdote italiano, de apenas 32 años, llegó hasta Roma con el rostro pálido y los ojos desorbitados. No era él mismo quien pedía ayuda, sino algo que hablaba a través de él. Los guardias suizos, acostumbrados a vigilar a los peregrinos, quedaron paralizados al escuchar aquel gruñido, gutural que no correspondía a voz humana. El hombre fue llevado en secreto a una cámara subterránea del Vaticano, un lugar usado para rituales privados de liberación espiritual. El padre Mateo, uno de los exorcistas más respetados de la Santa Sede, fue llamado de inmediato. Cuando entró en la sala, el aire se volvió pesado. Las velas parpadearon sin corriente alguna, y un olor nauseabundo impregnó las paredes de piedra. El sacerdote abrió el ritual con las oraciones en latín. Exorcizo te omnes immundus spiritus. La criatura que poseía al joven comenzó a reír con un eco metálico, burlándose de cada palabra. «Aquí no mandas tú, viejo. Este lugar también es mío», murmuró con una lengua que el muchacho nunca había aprendido. El padre Mateo, sudando frío, continuó con firmeza. Durante horas, la sala fue un campo de batalla invisible. Objetos que se movían solos, las paredes golpeadas por algo que no se veía, y la voz del muchacho cambiando de registros imposibles, como si hablara una multitud. Finalmente, al pronunciar el nombre sagrado que ningún espíritu soporta, el joven lanzó un alarido tan agudo que hizo vibrar los vitrales del lugar. Luego cayó al suelo inconsciente. El silencio regresó. El demonio había sido expulsado. Sin embargo, los que estuvieron presentes cuentan que antes de irse, la entidad dejó un susurro que aún atormenta a los oídos de quienes lo escucharon. «Nos volveremos a ver en Roma».
Desde entonces el Vaticano reforzó sus rituales de exorcismo y, aunque rara vez se habla de ello, dicen que las bóvedas más profundas aún guardan los ecos de aquella noche. En un pequeño pueblo, había una casa abandonada que todos evitaban. Los ancianos decían que a la medianoche, en una de sus ventanas aparecía siempre una mujer vestida de negro, llorando en silencio. Algunos aseguraban haber escuchado sus lamentos recorriendo las calles, como si buscara algo o a alguien. Un joven, incrédulo de aquellas historias, decidió entrar para demostrar que todo era un simple cuento. Empujó la puerta vieja y oxidada, y un olor a humedad y polvo lo envolvió. Cada paso que daba hacía crujir la madera del suelo, y las sombras parecían moverse con él. De pronto un escalofrío recorrió su espalda. Escuchó un susurro tenue justo detrás suyo. ¿Por qué viniste? El joven giró lentamente la cabeza, y allí estaban, dos ojos rojos brillando en la oscuridad mirándolo fijamente. El llanto de la mujer se convirtió en un grito desgarrador, y la figura oscura se abalanzó sobre él. Esa noche, los vecinos volvieron a ver la ventana iluminada por la luna. Pero ya no estaba la mujer llorando. Ahora se veía un joven, golpeando desesperado el cristal, pidiendo auxilio. Y desde entonces cuentan que la casa reclama un alma nueva,